Buen día. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales, siendo las 11:30 horas del día 14 de diciembre del año 2022, con la presencia de los auditores generales doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y doctor Miguel Ángel Pichetto. Se encuentran presentes también el secretario legal e institucional, doctor Germán Manuel Moldes, y la secretaria de Actuaciones Colegiales, doctora Claudia Tirenti. Se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de la AGN, que permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en razón del carácter público que estas reuniones deben tener. En el caso del personal de la Casa, se encuentra habilitado en la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. Asimismo, se encuentra resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. La integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales se resguardan además por medio de las transcripciones de los taquígrafos que se encuentran presentes en esta reunión. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se aprueba su incorporación al orden del día. Tiene la palabra la secretaria. Punto primero, acta número 20 de 2022, correspondiente a la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2022, para consideración. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto segundo, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. 2.1, actuación número 251 de 2020, informe de auditoría realizado en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores, referido a las actividades de regulación y supervisión del mercado de capitales, referido a las sociedades emisoras. Periodo auditado 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, buen día a todos y a todas. Gracias, presidente, señores auditores, compañeros de trabajo y compañeras de trabajo. El proyecto de informe tiene como objeto de auditoría las actividades de regulación y supervisión del mercado de capitales referidos a las sociedades emisoras, siendo su objetivo general evaluar la capacidad de la Comisión Nacional de Valores para gestionar una regulación integral de las sociedades emisoras del mercado de capitales que asegure la protección de los usuarios, inversores, así como su rol para generar información financiera transparente para los actores del mercado de capitales. Con relación al alcance del proyecto, el examen realizado alcanza al periodo anual 2019 como base de evaluación. Bueno, voy a hacer un resumen, presidente, de los hallazgos. Por supuesto, es un buen informe largo, y entre los principales hallazgos están los siguientes. Las subgerencias que pertenecen a la gerencia de emisiones no realizan sus tareas de acuerdo a lo establecido en las misiones y funciones de la Comisión Nacional de Valores. Las subgerencias asignan los procedimientos a aprobar, dividiendo equitativamente el total de sociedades. Se reparten las emisoras equitativamente entre las 4 subgerencias, en lugar de repartirse los temas de acuerdo a la especialidad de cada una de ellas. Otro de los hallazgos tiene que ver con ausencia de inspecciones in situ a las emisoras sujetas al control y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores durante el 2019. Cabe destacar que es atribución de la Comisión Nacional de Valores supervisar la conducta de las emisoras que desarrollan actividades relacionadas con la oferta pública de valores negociables, siendo las tareas de inspección esenciales para cumplir ese objetivo. Para desarrollar esa función, la Comisión Nacional de Valores debe solicitar, verificar y analizar información sobre diversos ámbitos de los sujetos controlados, como su situación jurídica, contable, económica, de operatoria y administrativa. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Valores incumple el plexo normativo
al no confeccionar el Plan Anual de Inspecciones 2019 y en consecuencia no realizar las inspecciones derivadas del mismo a las emisoras en el periodo auditado. Otro de los hallazgos tiene que ver con el organismo auditado, no contaba en el 2019 con una matriz de riesgo integral, consolidada y uniforme que permita realizar una valoración de las sociedades emisoras, construida en base a diferentes indicadores de riesgo e integrada al conjunto de tareas del organismo. Otro de los hallazgos tiene que ver con el tiempo promedio de los trámites de autorización de oferta pública que excede los plazos indicativos del manual de procedimientos. Además del relevamiento de expediente, surgen las siguientes observaciones. Gracias. Presentación extemporánea de información a través de Autopista de Información Financiera, AIF, por parte de emisoras en exceso de los 12 meses y en consecuencia incumplimiento de los plazos. Durante el periodo del 16/10 del 2019 y el 3 de febrero del 2020, un expediente registra 15 notas presentadas con aviso de no publicaciones en la Autopista de Información Financiera, motivado en condiciones actuales del mercado de capitales, sin ser posible verificar que la Comisión Nacional de Valores haya recibido información complementaria o ampliatoria de análisis realizado por la emisora respecto de las condiciones de mercado de capitales que motivan cada una de las notas presentadas. En síntesis, señor presidente, señores auditores, y dado que fue tratado en comisión y aprobado por unanimidad, solicito su aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto tercero, convenios. 3.1, actuación número 459/2022, convenio suscripto entre el Banco de la Nación Argentina en su carácter de fiduciario del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria y la AGN para la auditoría de los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para conocimiento. Es para tomar conocimiento. Ah, perdón, sí, doctor. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Gracias. Es inferior a lo que fijamos en la resolución, que es la hora del Consejo de Ciencias Económicas. Si es así, lo aprobamos. Si había algún compromiso previo, y lo aprobamos por vía de sección, porque estamos perdiendo de 3.040 pesos la hora a 5.950. Entonces, habíamos uniformado el valor hora. Entonces, bueno, si hay un compromiso previo con este banco, que es el banco nuestro, y si no, hay que actualizar el valor y ponerlo de acuerdo a la resolución. Presidente, no sé, estoy solicitando en este caso... Sí, ¿No? sí. No, el valor que acordó el Colegio de Auditores y que fue el punto de referencia del Consejo de Ciencias Económicas, el valor hora es 5.950. El valor... ¿Fue anterior, presidente? Bueno, Entonces, estoy explicando que fue anterior a la nueva resolución. Acuérdense que nosotros tomamos a veces decisiones que tienen que ver con muchos meses anteriores. Decisiones individuales de los auditores. No, individuales no, auditor, porque esto pasó por la comisión. Yo no lo voto. Esto pasó por la comisión. Yo no lo voto. Y yo no tengo yo no lo voto. Acá su voto en disidencia de Les ninguno pido de por ellos. favor que ordenemos la discusión. Que pedimos por favor. Una decisión unánime de esta auditoría. Pero son decisiones que tienen que ver a partir de un determinado tiempo. Bueno, por eso le pregunto. Les pido por favor que no dialoguen. explicando, Tiene doctor. la palabra el doctor ver, Pichetto. Cuando termine el doctor Pichetto, habla la licenciada de la Rosa. Sí, doctor Pichetto. Creo que he sido claro. Si esto es un compromiso anterior
contraído por la auditora en términos de la relación con el Banco Nación y con las autoridades del Banco Nación. Ahora, a partir del momento de la resolución que dictó el Colegio de Auditores, donde dijo la hora de referencia es 5.950 pesos, no puede haber más acuerdos individuales. Ahora, si esto era anterior, bueno, por vía de sección lo puedo acompañar, pero, a ver, que quede claro, porque a partir de ahora pongamos la hora del Consejo, no hay discrecionalidad, salvo que todos acordemos frente a algún organismo del Estado, como puede ser. Bueno, a ver, si hacemos Por favor, si una pueden asamblea guardar del año silencio 13, en la ¿qué es sala. esto? Tiene la palabra el doctor Pichetto. Bueno, entonces pues, pidamos silencio. Lo que estoy diciendo es que si acordamos, hay algún organismo sensible que nos interese desde el punto de vista de la política institucional de esta casa, bajarle el precio, entre todos le bajamos el precio. Todos decimos, bueno, vamos a bajarle el precio porque es importante, no sé, caso AFIT, por ejemplo, no sé, podría ser, pero digamos, es una decisión que tomamos por vía de sección, porque si no, nosotros hacemos resoluciones y... Sí. Gracias, doctor Pichetto. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias. Doctor auditor Pichetto, usted sabe, yo no voy a... ¿Qué puso de valor hora de yo en deuda y todo, pero no por... Yo estoy en la comisión con la doctora. Este convenio se firmó antes de tomar la resolución de esto. Ya estaba firmado. Eso es lo que pregunté. Entonces, por eso yo firmé y está la firma mía y del doctor Nieva. Fernández. Pero a partir de que sabemos el número que se firmó en una resolución, se le dio directivas a la comisión, la presidenta, al gerente, de que los números son como usted dice. De buena fe. Pregunté si era de antes. Es que, perdón, avalo. estoy explicando Muy porque bien. si no, no estaría en la firma Listo, mía. listo, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, con las aclaraciones realizadas se toma conocimiento. Corresponde el tratamiento de los temas propuestos sobre tabla, de los puntos 4.1 a 4.9, que todos están en conocimiento del mismo. En relación a los puntos 4.1 a 4.5 y puntos 4.7 a 4.9 se aprueban y se toma conocimiento del punto 4.6. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Sí, presidente. Punto quinto, actuación número 161 de 2021, informe de auditoría realizada en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social sobre los programas de ayuda socioeconómica en el marco del COVID-19, ingreso familiar de emergencia IFE, durante el periodo 2020, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Fue presentado por la... Por favor. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El presente informe tiene por objeto evaluar en el ámbito del ANSES principalmente la planificación, implementación, evaluación y rendición de cuentas del ingreso familiar de emergencia, o IFE, como es conocido, como ayuda socioeconómica en el marco de la pandemia por COVID-19 durante el ejercicio 2020, con enfoque en el ODS 1, fin de la pobreza, ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas y con perspectiva de género. El grupo de trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, liderado por la Contraloría de Estado de la República de Ecuador, incluyó en su plan operativo de mayo 2020 la ejecución de una auditoría coordinada a los programas de ayuda socioeconómicas que los países de la región implementaron en el marco del COVID-19. En este contexto, la Auditoría General de la Nación, como miembro de la CEF, suscribió el compromiso de realizar esta auditoría. El trabajo fue realizado de conformidad con las normas de control externo gubernamental aprobadas por las resoluciones 26 del 2015 y 186 del 2016. En tal sentido, cabe aclarar que los lineamientos básicos del plan de trabajo vienen predefinidos para todas las entidades fiscalizadoras superiores que participaron por el grupo coordinador, que este es el FS de Ecuador.
El IFE fue creado mediante el decreto 310 del 2020 con el propósito de combatir las dinámicas económicas afectadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, o ASPO, dispuesto en el marco de la pandemia por el COVID-19. Y esto lo agrego yo, pero recordemos que según datos del INDEC, en el 2019 la caída del PBI había sido del orden del 2%, con un desempleo en aumento que al cuarto trimestre del 19 alcanzó el 8,9%. La inflación interanual a diciembre del 2019 era del 53,8% y el nivel de pobreza, también en aumento, había alcanzado el 35,5% de las personas y el 25,9% de los hogares en el segundo semestre del 2019, mientras que la indigencia afectaba al 8% de las personas y al 5,7% de los hogares en ese mismo periodo. Esto, sumado a la situación de pandemia, hizo que el IFE se constituyera como una política de ayuda necesaria para las personas con bajos recursos. De esta manera, el IFE se constituyó como una prestación monetaria no contributiva de 10.000 pesos, de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de los ingresos de las personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria, a saber, personas desocupadas que trabajan en la economía informal, monotributistas inscritos en la categoría A y B, monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares. El decreto dispuso que el otorgamiento del IFE fuera solicitado al ANSES conforme a los procedimientos que ésta determinara a través de la reglamentación, incluyendo evaluaciones de derecho y socioeconómicas a realizarse en forma previa al otorgamiento de la prestación sobre la base de criterios fijados para corroborar la situación de real necesidad del individuo y de su grupo familiar. El crédito vigente para la ejecución del IFE ascendió a 264.629,9 millones de pesos, devengándose un 99,05%, lo que equivale a un total devengado de 262.118,2 millones de pesos. Entre los principales hallazgos, se verificó que el Gobierno Nacional contó con información validada de los posibles beneficiarios. Sin perjuicio de esto, el auditado manifestó que se identificaron situaciones donde dicha información se encontraba parcialmente actualizada, lo que expuso al programa al riesgo de inclusión de personas que no cumplían los criterios de selección establecidos y, principalmente, de exclusión de personas que sí lo cumplían. Así, por ejemplo, la ANSES informó que existieron reclamos por denegatorias de solicitudes en donde no se había contemplado que el miembro del grupo familiar que generaba la incompatibilidad para recibir el beneficio ya se había divorciado, separado o distanciado completamente del solicitante del IFE. Por este motivo, la ANSES resolvió abrir un espacio para que toda persona que hubiera solicitado el IFE y hubiera visto rechazada su presentación tuviera la oportunidad de actualizar sus datos para que vuelva a considerarse su caso a través de un sistema de atención virtual. En cuanto a los recursos asignados para la ejecución del IFE, se corroboró que existieron mecanismos de coordinación entre las áreas correspondientes de la ANSES y de la Oficina Nacional de Presupuesto para establecer modificaciones presupuestarias mediante un esquema de compensación que permitió hacer frente a los pagos del IFE en forma oportuna. Sin embargo, no se obtuvo evidencia de evaluación de riesgo o de exclusión relativo al cumplimiento de los cronogramas de pago, aunque sí se constató la definición de mecanismos habituales y alternativos para garantizar el cumplimiento de los mismos en el marco del ASPO. Así, la definición de un mecanismo de pago diseñada ad hoc para dar respuesta a la necesidad, las dimensiones, el contexto y el impacto esperado del IFE contribuyó a mitigar riesgos de exclusión derivados de la no bancarización de la población objetivo. Por otro lado, si bien se constató que el IFE cubrió a los beneficiarios y a los grupos vulnerables previstos por el decreto 310 del 2020, a través de la implementación de controles prestacionales de derecho y evaluaciones socioeconómicas de los solicitantes, no se evidenció la previsión de medidas alternativas para la inscripción de los beneficiarios que no tenían acceso a medios digitales, dejando excluidos a potenciales beneficiarios. Tampoco se obtuvo evidencia de la definición de un mecanismo de seguimiento y monitoreo del IFE para evaluar el avance de su gestión y detectar oportunidades de mejora. En el ámbito del auditado, además, existieron mecanismos de acceso a la información y difusión de resultados parciales de IFE. Esto no permitió acceder a la información completa en ese sentido, afectando la transparencia y rendición de cuentas, sin perjuicio de la contribución parcial a la consecución de la meta 16.6 del ODS 16, que es crear todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Los mecanismos de difusión de resultados antes mencionados se ajustaron al cumplimiento de la Ley 27275, pero no se evidenció existencia de procesos de retroalimentación con las partes interesadas externas, dando lugar a posibles dificultades para realizar acciones correctivas y mejoras surgidas de sus aportes. Como conclusión, puedo decir que el informe concluye que ANSES fue eficaz tanto en la planificación como en la implementación del IFE, habiendo utilizado eficazmente tanto la información validada de los solicitantes como los recursos asignados para el beneficio. En lo que respecta específicamente a la planificación del IFE, se advirtió que contó la información validada para identificar a los posibles beneficiarios del IFE. Sin embargo, la misma estuvo parcialmente actualizada durante la etapa de diseño del programa. Posteriormente, la etapa de implementación fue completada a través de las presentaciones de documentación e información remitida por los solicitantes a efectos de realizar la evaluación de derecho y socioeconómica para el otorgamiento. En relación a la formulación,
Para la caracterización de la población que había sido identificada como prioridad para el IFE, se emplearon los últimos datos disponibles en la encuesta permanente de hogares, realizada de manera trimestral por el INDEC, e identificada como la fuente accesible más idónea para el objeto propuesto, utilizando criterios tales como que el IFE lo cobrara un solo integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer y contemplando a trabajadores y trabajadoras de casas particulares, sean formalizados o no, que en su mayoría eran mujeres, por lo que contó con perspectiva de género. Los recursos asignados para la implementación del IFE fueron identificados y estuvieron disponibles a través de modificaciones presupuestarias aprobadas conforme a la normativa vigente. Por las consideraciones antes señaladas, a pesar de no haber intervenido en el proceso de definición de criterios de acceso al beneficio, la ANSES fue eficaz en la utilización de información validada y de los fondos asignados. Además, se presentaron oportunidades de mejora tendentes a lograr un trabajo intersectorial que permitiera identificar riesgos de exclusión, así como también mantener actualizadas las bases de datos existentes e incorporar a la matriz de riesgos respectivas los aprendizajes surgidos de la implementación del IFE. Con relación a la implementación del IFE, se concluye que la ANSES fue eficaz en la medida en que accedieron al beneficio 9,2 millones de personas, de las cuales 6,9 millones lo hicieron luego de inscribirse y ser evaluadas, y casi 2,4 millones lo hicieron en forma directa por ser beneficiarios de AUH y AUE, que es la asignación por embarazo para protección social, siendo rechazadas 4,1 millones de solicitudes por no cumplir los requisitos. No obstante, no fue eficaz respecto a no haber previsto medidas alternativas para la inscripción de los beneficiarios que no tenían acceso a medios digitales. Finalmente, con relación a la evaluación del impacto de IFE, se realizaron microsimulaciones por parte del Ministerio de Economía, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Desarrollo Productivo, que fueron tomadas y expuestas en similar sentido por la ANSES a través del boletín IFE, pero abarcaron únicamente el primer pago, por lo cual se trata de una evaluación parcial que no contó con indicadores previamente definidos. Sin embargo, los indicadores utilizados posterior a la implementación del IFE para evaluar el cumplimiento de sus objetivos, a pesar de no haberse definido con anterioridad, permitieron medir el impacto del primer IFE. El proyecto pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Gracias, doctor Forlón. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Tenemos problemas con esto, no sé qué pasa. Se ve que el dedo mío no funciona bien. Ahora sí. Está hecha sobre la base del censo 2010. En la Argentina tenemos una tara mental que nos impide hacer un censo. El del año 2021 todavía no lo tenemos terminado. Sí, creo que se perdieron datos. Las planillas electrónicas las está buscando el funcionario Labaña, qué sé yo. Pero bueno, sigue efectivamente el esfuerzo que hizo el Estado Nacional con estos dos instrumentos, IFE y ATP. Son dos factores interesantes que esta casa, la auditoría, tiene que hacer la tarea. ¿Por qué? Porque es un elemento virtuoso, porque implica una universalización del sistema de IFE y de ATP. ¿Qué quiero decir? Que aquí no aparecen los movimientos sociales, ni los intermediarios de los pobres. Acá es el Estado, a través del ANSES, que de manera directa establece un vínculo con la persona que necesita y que más allá de que pueda haber problemas, porque no todos están en el esquema digital, ha confeccionado un instrumento de emergencia que podría ser valorado positivamente. En su momento, en el año 2021, yo pedí que se tratara una auditoría de gestión de IFE y de ATP, que lo podemos hacer por la vía electrónica, con la colaboración del ANSES, y en poco tiempo podemos dar respuesta a estos dos elementos que me parece que implican una adecuada y certera política de asistencia en un momento de alta complejidad en la Argentina. Digo, las cosas que el gobierno hizo bien, que las hizo bien porque las hizo mediante el mecanismo de entrega digitalizada, personal, no hubo ningún intermediario allí, Grabois, ninguno dando vuelta ahí para tratar de ver qué pasaba con el IFE, o con la ATP, que era ayuda a los sectores empresarios. Yo creo que es un insumo que el año que viene, en el primer semestre,
lo podemos mostrar como una auditoría COVID hecha por la Casa, que va a resultar un buen elemento para el propio gobierno nacional. Digamos, creo que el gobierno puede mostrar en este tipo de mecanismos la virtud que tuvo la aplicación tanto del IFE como del ATP. Así que les digo que solamente la comisión abrió el IFE de gestión. Estamos hablando no de la coordinada, que la apruebo y que está bien, y que más allá de los detalles que planteó el auditor Forlón, que comparto, es un esfuerzo importante de tener acá reunida una base informativa muy, muy interesante, pero podemos hacer la nuestra que recién en el día de hoy tiene solamente por el gerente la planificación que todavía no está aprobada. Entonces, bueno, tratemos de decirle que se ocupe. Creo que va a ser meritorio para el gobierno, tanto IFE como ATP. Hagámosla y podemos también completar el año que viene, a mitad de año, parte de lo que se denomina auditorías COVID. Entonces estoy planteando la aceleración del IFE de gestión y del IFE de ATP para ver si lo podemos tener. Es tarea informática, ¿eh? Bueno, no sé dónde está. Lo que sí sé es que solamente está el programa de planificación. Todavía ni siquiera está aprobado la planificación. Lo que yo estoy diciendo es que podemos meternos en este tema. Creo que va a dar un saldo positivo para la gestión de gobierno. Y creo que también para la auditoría va a poder mostrar una tarea importante respecto a los temas COVID, que en el mundo ya han avanzado bastante aceleradamente. Así que apruebo lo que usted ha planteado y pido si podemos acelerar la de IFE y ATP. Muy bien, si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto sexto, actuación número 487 de 2018, informe de auditoría realizado en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario sobre la gestión de las transferencias, becas y convenios correspondiente al ejercicio 2017, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El informe que se presenta tiene por objeto evaluar la gestión de las transferencias, becas y convenios en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario durante el ejercicio 2017. Dicha universidad se encuentra entre las 10 universidades con mayor presupuesto y en el periodo auditado tenía 73.963 alumnos. En el periodo auditado el crédito vigente fue de 4.496,45 millones de pesos, según información suministrada por la universidad el 31 de diciembre de 2017. Las transferencias de organismos nacionales corresponden en un 99,67% al Ministerio de Educación y Deportes. Entre los principales hallazgos del informe, encontramos que sobre el análisis de las cuentas bancarias se observó en el hallazgo 422 que no se registran en tiempo y forma los movimientos relacionados con los débitos y créditos de las cuentas corrientes. También en relación al presupuesto, respectivamente se observó que la universidad no efectúa el cálculo de recursos propios. La incorporación al presupuesto y distribución por partidas presupuestarias de los créditos de esta fuente de financiamiento se realiza con posterioridad a la recaudación y cuando se hace ejecutar los créditos. Se verificó que el director de Administración y Presupuesto de la sede del rectorado, que revistió en la planta no docente y figuró con liquidaciones de haberes durante 2017, registró cobros mensuales como proveedor de servicios conculcando deberes, provisiones e incompatibilidades fijados por la Ley de Ética en el ejercicio de su función. En el descargo del auditado, se informa que a la fecha del presente el agente ya no forma parte del planta de la universidad. Con respecto a asociaciones civiles sin fines de lucro, se encontró que el 78,5%, son 12 casos estos, de las asociaciones en 2017 no contaban con un convenio vigente que regule las obligaciones y derechos entre las partes por la cesión a su favor de la administración de los recursos propios que produzcan las facultades. También se encontró que del listado de autoridades de las asociaciones civiles sin fines de lucro surge que algunas de ellas son autoridades de la Universidad de Rosario en forma simultánea, generando opacidad en la esfera de intereses representados. En relación a los recursos propios, administrados por asociaciones civiles sin fines de lucro, se detectó que los fondos
originados en actividades desarrolladas en el ámbito de la universidad son administrados a través de asociaciones sin fines de lucro y consecuentemente ejecutados por fuera del presupuesto de la universidad, contraviniendo el Estatuto Universitario y la Ley de Educación Superior y normas de administración financiera aplicables a las universidades nacionales. Por otro lado, en 2017 no se contó con un registro centralizado y unificado que permita conocer el universo de convenios suscritos en las distintas áreas y su grupo de ejecución. La situación descripta denota la falta de integridad en la información y de los recursos propios que por ellos se generan. En lo referente al tema de extensiones áulicas, existen docentes que prestan servicios en las extensiones áulicas del Instituto Politécnico Superior General San Martín, de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que no figuran registrados en la base de datos del Sistema de Liquidación de Haberes. Además, se constató la existencia de recibos de cobro emitidos en las extensiones áulicas de San Nicolás y Marco Juárez que no permiten justificar su objeto. Por último, en relación a los programas de becas, algunas las instrumenta la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, contraviniendo las disposiciones del Estatuto que en su artículo 14 establece que el órgano tiene atribuciones para instituir becas, es el Consejo Superior. El proyecto pasó por la Comisión de Supervisión respectiva y se recomienda su aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto séptimo, nota 1326 de 2020. Perdón, sí, doctor Pichetto. Son muy buenas las auditorías que hacemos sobre las universidades. Todas están en falsa escuadra, todas. Las conclusiones son todas bastante complicadas. Yo no sé si no habría que hacerle un informe al nucleamiento que agrupa a los rectores, hacerles llegar, digamos, copias de las auditorías para que los muchachos mejoren. Porque, bueno, un día nos vamos a levantar a la mañana, vamos a probar alguna de estas y vamos a ir a Comodoro Pi. Entonces, es mejor que el núcleo de rectores, ¿cómo se llama el organismo este que nuclea los rectores? Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, tome nota de que venimos haciendo auditorías de las universidades y están todas muy desprolijas. Cada rectorado es un búnker. Entonces, bueno, los estamos mirando. No somos policías, ni jueces, ni fiscales. Pero bueno, hagámosles saber que sabemos. Para eso estamos. Hagámosles saber que sabemos y que mejoren, Sí, doctor, ¿cómo no va a ser remitido al secretario de Políticas Universitarias? Okay. Al ministro de Educación. Ok, muy bien. Que también fue rector de la Universidad de Urli. Perdón, estoy de acuerdo que se mande una nota, pero ojo, quiero aclarar algo. No es doctor Fernández. Muchas gracias, perdón, hablé sin su permiso. Mire qué tremendo, Dios mío. Pero bueno, todas las universidades, como tienen autonomía, acá hay que también discutir un tema jurídico de las autonomías y todo, que siempre te ponen eso y... bueno, pero votado también por el Congreso, que le dio las facultades de autonomía, esto, lo otro. No, está bien. Y estoy de acuerdo con la nota de decirles, ojo, que los estamos observando. Porque si usted ve, son todas las universidades lo mismo. Todo. No quiero entrar, pero todas las universidades, excepto algunas universidades que son sensacionales, como yo he dicho en su momento, todas tienen el mismo defecto. Muy y bien. estoy de acuerdo. Hagámosle saber. Gracias, doctor Fernández. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Ahí sí. No, simplemente que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Pichetto, el auditor Pichetto, porque estamos diciendo que vamos a remitir al Ministerio de Educación, pero el auditor lo que dijo es remitir también al Consejo que reúne a todos los rectores. Así que son dos remisiones que tenemos que hacer. Muy bien. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto séptimo, nota número 1326 de 2022 de la Secretaría Legal Institucional relacionada con la baja del proyecto número
130, 202, 574, fabricaciones militares, sociedad del Estado, estados contables, informe del auditor al 22 de octubre de 2019 de la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto octavo, actuación número 59 de 2022, examen especial realizado en el ámbito de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía sobre el análisis de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Pública Nacional del primer trimestre de 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión, presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El objeto de este examen es la ejecución presupuestaria, como bien dijeron, de recursos y gastos de la Administración Pública Nacional correspondiente al primer trimestre del 2022. Antes de comenzar con la presentación, se menciona que el presupuesto 2022 no fue aprobado por el Congreso Nacional, por lo que el mismo se elaboró según las pautas del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Eso significa que la información analizada corresponde a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley 27.591 de presupuesto del ejercicio 2021, prorrogado para el ejercicio 2022 por el decreto 882 del 2021 y cuya distribución se efectuó mediante la decisión administrativa 4 del 2022. Esta presentación se realiza en base a los datos deflectados por el IPC según INDEC, es decir, que todas las comparaciones interanuales analizadas se expresan en términos reales. Si analizamos los recursos, en el primer trimestre del 2022 los recursos ascendieron a 2.433 billones de pesos, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Los tres principales recursos por tipo que conforman el 97,73% del total de la recaudación percibida, ingresos tributarios 63,42%, aportes y contribuciones del 30,2% y rentas de la propiedad con el 4,11%, tuvieron un crecimiento en términos reales del 0,79%, 5,53% y 6,15% respectivamente. En cuanto a los gastos, los mismos ascendieron a 3.085 billones de pesos en el primer trimestre del 2022, lo que representó un incremento real del 16,19% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a gastos por su carácter económico, se observa un incremento del 15,23% en los gastos corrientes y un 29,03% en los gastos de capital. Con respecto al gasto por finalidades y funciones, al igual que años anteriores, la finalidad con mayor peso en el total de gastos fue servicios sociales, representando el 65,34% del total de las finalidades e incrementándose 7,6% en términos reales con respecto al mismo trimestre del año anterior. Dentro de esta finalidad, la función seguridad social fue la más representativa, alcanzando el 44,3% del total devengado e incrementándose 1,73%, seguida por la función educación y cultura, que representó el 5,7% del total devengado y aumentó 18,1%. La función promoción y asistencia social representó el 5,6% del total devengado, aumentando un 59%. La finalidad de servicios económicos, con una participación del 16,76% del total del gasto, tuvo un crecimiento real del 46,27%. Dentro de esta finalidad, es la función energía, combustibles y minería la más representativa, con el 10,5% del total devengado, con un crecimiento real del 81,4%. Los pagos devengados correspondientes a la finalidad de servicios de la deuda pública aumentaron su participación en el gasto en 2,4 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, alcanzando un incremento del 57,46%. Con respecto a los gastos por inciso, las transferencias representaron el 76,43%, servicios de la deuda 9,23% y gastos en personal 9,03%. Estas tres finalidades representaron el 94,69% del total de gastos por inciso. Las transferencias se incrementaron 13,92%. Las partidas más representativas que explican este incremento fueron transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes y transferencias a otras entidades del sector público nacional, cuyos aumentos fueron del 14,28% y 17,88% respectivamente. Con respecto a los gastos por jurisdicción, el peso más importante recayó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representando el 41,5%. Crédito devengado. Le sigue el Ministerio de Economía con 9,9% y Servicios de la Deuda Pública con 9,2%. En términos de incremento real del gasto, de un total de 27 jurisdicciones, 21 aumentaron su gasto con relación a la ejecución del primer trimestre del año anterior. Las que representaban mayores tasas reales de crecimiento fueron mujeres, género y diversidad,
en 1.827%, turismo y deportes 405,74%, desarrollo territorial y hábitat 164,06%, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 106,69% y Ministerio de Economía 91,95%. 6 jurisdicciones disminuyeron el gasto con relación al primer trimestre del año anterior. Las mayores caídas reales se dieron en desarrollo productivo con el 37,35% de merma, Ministerio de Interior menos el 27,82% y Presidencia de la Nación menos 23,99%. Al ver los gastos por SAF y programas, el SAF 850 ANSES, que explica el 41,18% de las elevaciones del periodo analizado, tuvo un aumento en el gasto del 3,1%. Los programas que más aumentaron fueron prestaciones provisionales y asignaciones familiares en el orden del 3,2% y 14,5%. Cabe mencionar que en este último programa se ubica la asignación universal para protección social, que es la UH, y asignación por embarazo, que representó el 38% del total vengado del programa. El SAF 328, Secretaría de Energía, tuvo una participación del 9,4% en el total del gasto y tuvo un incremento real del 95,6%, siendo el principal programa formulación y ejecución de la política eléctrica el que más aumentó, alcanzando un incremento del 140,7%. Cabe mencionar que el SAF 311, Ministerio de Desarrollo Social, con una participación sobre el total del gasto del 5,1%, aumentó 52,5%. Los programas que justifican el tal incremento fueron principalmente potenciar trabajo con el 66,31% y políticas alimentarias con el 32,02%, abordaje territorial con 184,5% y apoyo al Plan Nacional de Primera Instancia 29,1%. Vemos los resultados. El resultado financiero considerado los ingresos provenientes del BCRA y Fondo de Garantía de Sustentabilidad presenta un déficit de 651.624 millones de pesos, déficit que resulta 141,92% superior al del mismo trimestre del ejercicio fiscal 2021. Este incremento se debe a que los gastos totales en términos reales prácticamente aumentaron en mayor medida, el 16,19%, que los recursos, que fueron solo el 2%. El déficit financiero, sin considerar los ingresos provenientes del BCRA y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, asciende a 730.693,7 millones de pesos, un déficit 118,19% superior al del mismo trimestre del ejercicio fiscal 2021. El déficit primario, que equivale al resultado financiero sin considerar los intereses de la deuda, asciende a 368.310,6 millones de pesos, 306,9% superior al resultado del primer trimestre del 2021. En ese orden, el gasto primario, esto es, el gasto sin considerar los intereses de la deuda, creció en términos reales el 13,15%. Finalmente, en lo que respecta a las principales variables macroeconómicas, se observa que el PBI en el primer trimestre del 2022 aumentó un 6%, lo cual significa un repunte en la actividad económica con respecto al similar periodo 2021, mientras que en el primer trimestre de 2020, pandemia mediante, el PBI había caído 5%. Sin embargo, en el primer trimestre del 2019 había caído aún más al 5,9%. En cuanto a la inflación, en el primer trimestre del 2022, la inflación interanual fue del 55,9%, porcentaje similar al de antes de la pandemia. La inflación del primer trimestre del 2019 fue 54,1%. La devaluación en el primer trimestre del 2022 alcanzó el 19,2%, en el primer trimestre del 2021 fue del 46,7%, mientras que en el primer trimestre del 2020 había alcanzado el 49,8%, alcanzando en 2019 el porcentaje más alto de los últimos 4 años, 117,2%. El desempleo en el primer trimestre del 2022 disminuyó en 3,2 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del año anterior, pasó del 10,2 al 7%. El proyecto pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 9, actuación número 201 de 2021, examen especial sobre los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones y convenios de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Acumar al 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión, presentado por la Comisión de Supervisión de Control de la Cuenta de Inversión para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. De acuerdo al encomendado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a esta auditoría, el objeto del presente examen son los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las contrataciones y convenios por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Acumar para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es el PISA, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. A tal efecto, se realizó una evaluación del ambiente de control y un análisis del cumplimiento de las contrataciones y convenios formalizados o vigentes en el periodo de análisis.
El informe con respecto a la evaluación del ambiente de control concluye que las normas que regulan el procedimiento de contrataciones para la adquisición de bienes y servicios cuentan con propiedades y procedimientos suficientes a las necesidades operativas del organismo. Por el contrario, en relación a los convenios, las normas que le son aplicables no resultan suficientes. Del análisis del funcionamiento del control interno vigente a fin de la administración de riesgos, surge que el riesgo inherente asociado a la naturaleza jurídica y actividades del ente es alto, fundamentado en la inactividad de los cargos directivos que debilita la calidad institucional, el afianzamiento y funcionamiento de su consejo directivo, como el mantenimiento de un sistema de control interno acorde a la organización y el consiguiente logro de objetivos. Asociado a los techos presupuestarios impuestos por las jurisdicciones en cumplimiento de los aportes derivados de la Ley 26.168, se verifica falta de planificación y aprobación extemporánea. También falta de normativa interna y organizacional. El riesgo de control es alto, sustancialmente por la baja ejecución operativa de sensores que permitan disminuir los riesgos derivados de las rutinas operativas y también sustancialmente por la fecha del presente informe no hemos recibido descargo o devolución alguna respecto de nuestra carta de control interno y el examen especial sobre el ejercicio fiscal 2019. Sobre la evaluación de convenios y contrataciones en particular, no existen observaciones que formular sobre la información objeto de auditoría en cumplimiento de sus aspectos significativos con los criterios identificados y aplicados, salvo por demoras de designación de los consejeros, cambios en la estructura que invalidan el accionar del comité de auditoría, aprobación extemporánea del presupuesto 2020, incumplimiento de los puntos C y D del artículo 3 de la disposición ACUMAR número 1336 del 2012, diferimiento de la ejecución de los proyectos sobre ecopuntos, incumplimiento de los procesos de rendición de cuentas, incumplimiento de los plazos convenidos con el BIRF en el convenio del préstamo BIRF 7706-AR. El examen pasó por la comisión respectiva y solicito su aprobación y su posterior remisión a la Corte Suprema y a los juzgados federales correspondientes. Gracias, doctor Forlón. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, presidente, para aprobar y para hacer alguna breve reflexión sobre este tema. Este tema ha sido administrado por la Corte Suprema y por los jueces federales. Interesante porque vivimos en un mundo donde la política siempre paga el precio. Interesante por la prolongación de plazos y por, digamos, el consumo de créditos BIR, que seguramente el doctor Fernández puede analizar en términos, digamos, de consultorías. Se ha creado además un comité en el año 21. Yo les digo la verdad, sería interesante que algún día la auditoría se constituya y haga una recorrida por ahí. Estoy hablando del cuerpo de auditores. Y tuviéramos contacto con los que están llevando adelante esta obra interminable que es como las pirámides de Egipcio. No termina nunca el saneamiento de la cuenca de Riachuelo. Nunca. Que yo tengo uso de razón desde que era senadora, allá por el 2004 empezó. Entonces, bueno, a ver, todos queremos transparencia, está todo bien. Estamos simplemente convalidando y validando. Digo, ¿por qué no nos metemos y tomamos este tema que hace también a una cuestión de ambiente muy fuerte y vemos qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué temas están pendientes? ¿Cuáles fueron las distintas intervenciones? ¿Qué obras y qué empresas están trabajando? ¿Qué sé yo? Me parece que sería realmente un aporte que le haríamos a la comunidad y a la sociedad argentina, algún esclarecimiento. Lo dejo como un planteo para el año que viene, para que lo analicemos. Muy bien. Si no hay observaciones, se aprueba y forma parte de la reflexión colectiva. Muchísimas gracias. Se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 10º, actuación número 456 de 2021. Informe de revisión del auditor independiente sobre los estados contables de periodos intermedios para fines específicos de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Acumar al 30 de junio de 2021, elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión.
Fue presentada por la Comisión de Supervisión de Control de la Cuenta de Inversión para conocimiento. Tiene la palabra el doctor Fornón. Gracias, presidente. Como consecuencia del convenio suscripto entre la Auditoría General de la Nación y la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo y de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley 24.156, la AGN procedió a realizar una revisión limitada de los estados contables intermedios de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2021. Los estados contables objeto de auditoría fueron los siguientes: estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas 1 a 10 y anexo 1 a 8. El informe concluye que nada ha llamado la atención que haga pensar que los estados financieros no incluyan toda la información y hechos relevantes a la fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin modificar la conclusión, se enfatiza que primero, el marco de información contable adoptado por el organismo difiere de normas contables profesionales, siendo el mayor impacto la subvaluación de sus activos físicos y los saldos de los aportes existentes en su patrimonio. Por lo tanto, su utilización para la obtención de índices y otras relaciones económicas pueden no ser adecuados. Y segundo, el organismo no ha finalizado el análisis de las rendiciones pendientes. Según surge, los registros de saldos pendientes ascienden a un total de 10,1 millones de pesos. El informe de revisión limitada pasó por la comisión, es para su conocimiento, y posterior, si corresponde, pero también posterior envío a la Corte y a los juzgados federales, que siempre le enviamos todo. Es para tomar conocimiento. Sí. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto 11, actuación número 392 de 2021, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa multisectorial de preinversión cuarto del Ministerio de Obras Públicas por el ejercicio irregular número 7 entre el 1 de enero de 2021 y el 28 de febrero de 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Bueno, gracias, presidente, estimados colegas auditores generales y auditora general. En este punto se trata de la auditoría financiera respecto al programa multisectorial de preinversión confinado mediante un segundo préstamo dentro de la línea de crédito condicional para proyectos de inversión préstamo BID 2008-51 y la Nación Argentina. Este préstamo fue suscrito el 10 de marzo del 2014 y el plazo para los desembolsos venció en el año 2018. Luego de sucesivas prórrogas, recién se llega a la finalización del programa en el ejercicio irregular 2021-2022 actualmente auditado. El programa tiene por objetivo mejorar la asignación de los recursos destinados a la inversión pública con el fin de apoyar el desarrollo económico y social del país, en armonía con las estrategias y áreas prioritarias del Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. En su origen estuvo a cargo del entonces Ministerio de Obras Públicas y específicamente para las cuestiones técnicas bajo la órbita de la Dirección Nacional de Preinversión hasta el año 2021, cuando queda a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales. El monto total del programa asciende a 25 millones de dólares, de los cuales los 20 millones de dólares lo aporta el BID y 5 millones de dólares lo aporta la Argentina. Al cierre de este ejercicio se ejecutaron el 91% de los fondos totales, aunque es de destacar que los fondos del BID no fueron desembolsados en su totalidad por varias cuestiones que están expuestas en el propio informe. El total ejecutado del préstamo fue 18.684.473 dólares, 93%. En términos sustantivos, los fondos del programa tenían por destino: 1. La elaboración de estudios de preinversión; 2. El apoyo de la gestión y evaluación de estudios; 3. El desarrollo de capacidades para la GES. Expone estas cifras por cuanto los gastos de consultoría acumulados en este programa ascienden a 21.230.360.000 dólares. Proyección, por favor, tanto en personas humanas como en personas jurídicas. Vemos que este préstamo se destinó fundamentalmente a consultorías,
concepto en gastos que absorbieron el 94% de los ejecutados, 22.692.673 dólares. También vimos que en las tablas que expuse recientemente que las imputaciones de los gastos de personas humanas debieron ser registradas como pagos a firmas consultoras. Estamos hablando fundamentalmente de la firma GICSA Estudios y Proyectos Sociedad Anónima, que estuvo en el programa durante todos los años de vigencia. Las principales observaciones de este ejercicio refieren a errores en la confección de los estados financieros, falencias administrativas en las contrataciones de consultorías nacionales, falencias administrativas en la elaboración de estudios de preinversión y sus antecedentes, como en los procesos de contratación de las firmas consultoras. La opinión es favorable con salvedades, por las cuestiones que acabo de señalar. Habiéndose tratado por unanimidad en la comisión, pido su aprobación. Lo único que quiero llamar la atención es que el crédito directamente es todo consultoría, todos consultores, la verdad es eso. Yo, esto lo tomamos, pero es como dice el doctor, que apoyo lo que dice de Acumar y todo esto. Esto piden y ese es no, y después hay que escuchar a algunos republicanos, ¿no? Pero bueno, está bien. Nosotros trabajamos y damos estos informes, nada más. Muchas gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto 12, actuación número 40 de 2022, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales del Ministerio de Economía por el ejercicio número 5, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, señor presidente y colegas y auditora general. En este punto estamos tratando la auditoría correspondiente al ejercicio número 5 del proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales, PICEAR, parcialmente financiado con recursos provenientes del préstamo BIRF número 8093-AR, suscrito el 9 de diciembre del 2015 y fondos de la República Argentina. La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales y actualmente se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Planificación del Desarrollo de la Competitividad Federal del Ministerio de Economía de la Nación y de las unidades ejecutoras provinciales, en el marco de los convenios de ejecución celebrados en las jurisdicciones. Este proyecto tiene por objetivo aumentar la inclusión socioeconómica de las familias rurales pobres, pequeños productores, pueblos originarios y trabajadores rurales, a través de a. el fortalecimiento de su capacidad de organización, planificación y gestión para alcanzar las metas de reducción de pobreza. B. La mejora de acceso a infraestructura y servicios comunitarios. Y C. La implementación de un modelo piloto para desarrollar formas sostenibles de acceso a los mercados. A la fecha de esta auditoría, el programa lleva ejecutado el 51% del total presupuestado vigente, que asciende a $66.870.000, de los cuales el 78,5% provienen de los fondos del préstamo y 21,5% de los fondos locales. Los gastos en consultoría de este proyecto, proyección por favor, son como los que podemos ver, 15 personas contratadas y firmas consultoras en este ejercicio. También vemos las contrataciones de tribunales de cuentas provinciales. En este ejercicio, las principales observaciones se refieren a cuestiones administrativas respecto de regularización de subsidios para subproyectos de inversión rural. Igual en el caso de subproyectos de alianzas productivas. Algunas observaciones realizadas en transferencias a organizaciones y comunidades rurales y plan de acceso al agua para la agricultura familiar. Dicho esto, el dictamen es favorable sin salvedades,
tanto para los estados financieros como para los demás estados auditados. Habiéndose sido aprobado por unanimidad por la Comisión, pido la aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto 13, nota número 326 de 2022 de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, con el informe del enlace técnico de Comtema, doctor Leandro Masachesi, en virtud de su participación en el taller técnico sobre el cambio climático realizado en Asunción, Paraguay, los días 5 al 7 de diciembre de 2022. Fue presentado por el presidente de la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para conocimiento. Es para tomar conocimiento, tiene la palabra el doctor Pichetto. Hola, ¿se escuchan? Sí, dos breves palabras. Como se dijo, el gerente de planificación estuvo en el Congreso de Cambio Climático en Paraguay. Hay un elemento interesante nuevo a propuesta del Tribunal de Cuentas de Brasil, que es la creación del escáner cambio climático. Y el otro dato es el cambio de paradigma en esta materia. Si bien cambio climático va a ser un tema central, está asociado hoy a una de las grandes problemáticas del mundo, que es la energía. O sea, los dos temas tienen que ser mirados de manera muy especial, porque el mundo requiere del cambio climático, pero también requiere de poder afrontar los países la autosuficiencia energética. Así que me parecía importante porque es una materia que la auditoría tiene que seguir muy de cerca, especialmente con todos los recursos que tenemos, tanto en gas como en petróleo, como en todo lo que implica, digamos, la capacidad que la Argentina para ser autosuficiente y no tener que importar, y también lograr un punto de equilibrio con la minería y el cambio climático. Así que quería hacer este comentario y de esta visita y de este congreso, que me parece importante que la auditoría siga participando. Gracias, doctor. Es para tomar conocimiento, no hay más temas para tratar, queda levantada la sesión. La próxima reunión del Colegio de Auditores el próximo miércoles 21 de diciembre a las 11 horas. Muchas gracias, buenos días.